Bienvenidos. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es algo que en algún momento de mi evolución pues decidí hacer como primer paso para conectar con mi alma y que esa fusión pudiera realizarse de la mejor manera. En mi caso fue una experiencia maravillosa. De hecho, en algún momento, cuando siento mucha carga por las presiones del día a día, también lo hago, puede llevarse a cualquier otra situación de tu vida. Cuando las cosas empiezan a cambiar en tu interior, cuando tú sientes que ya no eres el mismo, que ya no significan lo mismo las cosas o las personas que antes formaban parte de tu vida, cuando comprendes que estás en un despertar de conciencia o simplemente mientras buscas información acerca de lo que somos en realidad, es posible que en algún punto de ese camino sientas que de alguna manera le has fallado a tu alma. Entonces cambiarás tu energía, elevarás tu vibración si le pides perdón a tu alma y le agradeces. Recuerda que esto puede funcionar con muchísimas más cosas. Esta es una manera de comunicarte con tu alma desde la humildad y el reconocimiento de que ya estás aceptando que forman parte de uno mismo, pero que hasta ahora no te habías dado cuenta. Comienza por calmarte, respirando profundo durante unos segundos, concentrado en tu respiración. Crea la intención del encuentro con tu alma con verdadero deseo de conectar, ese deseo que sale del corazón, y comienza a visualizar que estás muy cerquita de tu alma, que puedes tocarla, que puedes abrazarla, y entonces dile: alma mía, ahora que empiezo a conocer la verdad acerca de quién soy, te pido perdón. Ahora recuerdo todas las cosas que hice y siento vergüenza porque creía que sabía lo que hacía. No imaginaba que con cada lágrima de angustia enfermaba mi corazón y me alejaba de ti. Perdona por cada insensatez que me llevó a la tristeza, a la desesperación. Corría por la vida sin frenos, chocando contra cada pared, pero seguía, porque esa era la meta: chocar y chocar contra los obstáculos hasta derribarlos. Y aún sin curarme las heridas, seguía hacia otro obstáculo. Cuán valiente me creía yo, pero qué estupidez la mía. Me habían enseñado que a los problemas se les esquiva, se les evita lo más posible. Pero yo iba a buscarlos ciega de la soberbia una y otra vez para provocarlos. La ignorancia y la vanidad eran mi escudo, y tú aguardabas con la verdad, con la sabiduría, con la paciencia más extraordinaria, mientras veías con profunda compasión el daño que me autoinfligía. Sabías que un día iba a llegar este momento donde ya vería la verdad, pero sabías que era necesario sacudirme y enseñarme la lección. Sabías que estaba siendo entrenada para algo mayor que ni siquiera imaginaba. Perdóname por no haberte escuchado. No puedo justificarme aunque no sabía que existías. Fui enfermándote con cada paso que daba, con cada capricho, con cada antojo. Desde muy joven sentía que algo dentro de mí me decía lo que debía hacer, qué camino tomar. Sentía que de alguna manera sabía lo que era correcto. Pero fui ingrata y rebelde ante aquella oportunidad que me dabas e intentaba callar tu voz. Preferí creerle al ego
que también estaba ahí para hacer su trabajo, persuadiéndome para que hiciera lo que más humano era, seguir a mis impulsos. Y cumplió muy bien su papel. Se graduó con honores, siendo yo misma quien le condecoró. Era una lucha entre lo aparentemente fácil y lo difícil. Lo fácil terminaría en resentimientos, culpas, decepciones, y lo difícil me llevaría por el camino del bien y la rectitud. ¿Cuántas veces escuché el versículo bíblico? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo no quería formar parte de ninguna religión, y no vi el mensaje, el verdadero mensaje que me estaba llegando. Lo negué, me deshice de él, con la justificación de que esa vida hacia la puerta estrecha era una vida religiosa que me limitaba de disfrutar la gran vida que podría tener. No quise convencerme de que no necesitaba estar en alguna religión para vivir en el camino del bien. Era más fácil la falsa libertad del desorden. Por mi tosudez transité por el camino fácil, convirtiéndose en un sendero escabroso lleno de espinos y piedras, haciendo que encallaran mis pies y sangrara mi corazón. Y andaba siempre al borde del precipicio. Hoy sé que todo forma parte de un contrato, de una red tejida para mi evolución en este cuerpo físico, pero principalmente para nuestra propia evolución como chispa divina cósmica. Y aunque a veces me siento mal por mis actos, comprendo que de no ser así, no hubiera llegado a tocar fondo y no hubiera llegado hasta ti. Hubiera pasado mi vida creyendo que solo nacimos para vivir con la sombra constante de la certeza de que vamos a morir, y no supiera que estas vidas terrenales forman parte de un plan mayor, de un plan universal del cual soy una pieza. Perdón por no aceptarte antes en mi vida, por no abrazarte y dejarme guiar por ti. Gracias por ser tan paciente conmigo, por cada oportunidad de cambiar las cosas que pusiste ante mí para que fuera más sencillo este viaje terrenal. Gracias por elegirme a esta familia con sus dones y sus características, porque ellos han sido mis primeros maestros. Todo lo que necesitaba para evolucionar estaba frente a mis ojos, y aunque me he tardado bastante, aquí estoy, lista para cumplir con mi propósito, sea cual sea. Gracias por elegir este cuerpo para encarnar en la tierra. Gracias por elegirme a mí, porque somos una, porque ahora estamos unidas verdaderamente en cuerpo y alma. Amigos, sé que no va a resonar con todos las palabras que se mencionan aquí en este video. Por eso propongo que escojas tu propia lista de agradecimientos. Haz tu propia lista de todas esas cosas que le quieres contar a tu alma y agradécele por el hecho de que ya has despertado, de que ya conoces la existencia, de que tenemos ese lado espiritual que está esperando por nosotros para fusionarse. Piensa si tuvieras una relación, si hubiera una persona con la cual quieres tener una conexión o una relación y quisieras comenzar de cero, pero que sin querer en algún momento le hiciste daño. Antes de comenzar de cero, ¿qué harías? Pues seguramente pedirle perdón y agradecerle por seguir en tu vida. Lo mismo sucede con el alma.
Antes de comenzar en esta fusión, en esta unión maravillosa, debemos desnudarnos ante nuestra alma, ser sinceros, ser honestos. Y si sientes que le has fallado, pídele perdón y agradécele por ser tan paciente, por estar ahí y por mostrarte el camino.